Y qué ganas tengo que sea diciembre para cantar con mis tíos ese villancico que dice: los cuadros cuelgan sobre las paredes como tú los colocaste, y hasta tu bata de baño está donde tú la dejaste. Ah, no, no. Ese no es villancico. Es que mis tíos siempre andan cantando eso en diciembre y yo pensé que era villancico. Y de eso nomás me sé ese y la del burrito sabanero. Así que pues, vámonos, que hoy hablamos de villancicos porque es fiesta. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que llega hasta sus oídos y se resguarda en lo más profundo de su cerebro. Diana, ¿qué tal? Hola Neto, buenas noches. Bueno, hoy sí, buenas noches y estamos de fiesta, así que si nos escuchan medio raros, es que andamos enfiestados últimamente. Ahora resulta, ¿no? Si escuchan ahí de fondo unos pequeños estruendos es porque es la posada del barrio. Pues sí. Y detrás del vidrio, saludando al maestro de la consola, al buen David. Saludos, ¿qué tal? Sí, efectivamente, hoy buenas noches. Hoy estamos grabando en altas horas de la nocturnidad. Pues ya listos una vez más para estos podcasts y estos archivos sonoros. Es que ahora sí nos agarró la noche. Sí, no, se nota que no es nuestro horario, ¿verdad? Que venimos así como que de fiesta, de una posadita, No es- porque traemos todo cuatrapeado, pero Nuestro horario ni nuestro día, ¿eh? Exacto, pero aquí estamos cumpliendo. al pie de cañón, sobre todo, pues, ustedes entenderán, y sobre todo la época lo da muy bien. Algunos están aventando el Guadalupe Reyes, están sufriendo, Sí. sí, Sí, otros, sí, creo que ya ahorita ya hay muchos lugares en donde pues ya empiezan las cenas de los trabajos, las O ya convivencias. hasta se están terminando Sí. las cenas de los trabajos, ¿no? Porque ya en esta semana tienen que salir de vacaciones. sí, los que tienen vacaciones. los que tienen vacaciones. Ah, sí, porque déjeme decirle que estamos grabando este podcast justamente en esta mitad de las posadas, entonces, Así es. sí. Así es que, y algo que hay muy presente en las posadas, más allá que los peregrinos, después de los peregrinos y las pastorelas, pues son los villancicos. Efectivamente. Exactamente. No sé si ya alguna vez les conté que mi abuelita y sus hermanos a mis tías eran las famosas chicas del coro. Cierto. Eran Mira, las cantoras, no, Eran güey. las cantoras. Ajá. Nunca me contaste, pero sí, antes en todas las posadas, bueno, también el lugar ameritaba, ¿no? Había cantoras de la posada. Exacto. Exactamente. Sí. Que curiosamente no eran conocidas nada más o vecinas del dueño o dueña de los peregrinos. Sí, y que se juntaban para andar en las posadas cantando y Sí. en las arrulladas, diríamos nosotros. Ay, en las Ah, sí, sí, sí. Fíjate que mis primas también pertenecían al grupo Eran de las chicas del coro. del coro. Y el 24 era muy divertido con ellas, porque como las invitaban y les decían, no, pues vénganse a la arrullada acá a la casa, o vamos a arrullar en la casa, ¿por qué no pues, van a cantar, no? Y entonces, pues, empezaban, ¿qué te gusta? A las 9 10 de la noche, a las arrulladas, acababan a las 3 de la mañana, y con unos tambaches de comida y de por aquí y de por allá. Ah, sí, claro, Con porque unos era trato itacates. especial. Sí. Pues fíjense que justamente hablando de las cantoras y eso, yo creo que no nos podríamos imaginar esta temporada o estas fechas navideñas sin los famosos villancicos. Ándale, sí. Bueno, los villancicos estamos hablando, bueno, todo el mundo los referenciamos con el burrito sabanero y el ropón pompón y todos esos, ¿no? Eh,
Sí, actualmente sí. Sí, la de, ay, de chiquitín, chiquitín, metidito entre Ese es un poquito paja. más viejito, sí, pero sí, sí, sí. Es que Sí, aquí hay un detalle musical histórico, ¿no? ya. O sea, realmente asociamos actualmente la palabra villancico justamente a estos cantos navideños, ¿no? Sí. Religiosos. Pero en realidad no es así la historia, ¿no? Ah, caray. En realidad los villancicos eran cantos que surgen ahí prácticamente toda la Edad Media, a partir del siglo V hasta el siglo XV, Ajá. que dura la Edad Media más o menos. Se empiezan a generar este tipo de cantos. Y este tipo de cantos tienen la peculiaridad que se relataban cosas que no tienen que ver con la Navidad, con la religión. Porque se ejecutaban o se empezaron a crear justamente en las villas. De ahí el nombre. Y Oh, eran interpretados principalmente por los villanos, que eran los habitantes de las villas, ¿no? Y eso era para distinguirlos de, o se les llamaba el término de villanos, para distinguirlos de las personas de la nobleza, o lo que en español se conoció como los hidalgos, ¿no? ok. Entonces, de ahí surgen estos villancicos. Y trataban de todo, trataban de, pues, de amor, de desamor, de historias, de Alto, alto. guerras. Entonces lo que Neto estaba cantando Sí, es cuenta, un villancico. es un Por eso, villancico. exacto. Caray, con razón mis tíos decían, qué modernos mis tíos, pero sí, tenían razón, ¿eh? O sea, Claro. sí, pues luego, o sea, técnicamente el villancico era, o sea, se refiere a la estructura de la canción como tal, porque ya después se llegó a tener una forma, ¿no? Que es la forma que conocemos actualmente, que es la que, donde va un estribillo que se repite y Sí. unas estrofas, ¿no? Creo que, ahí está. Entonces el estribillo se va intercalando entre cada estrofa y eso es lo que le va dando la estructura a lo que es el villancico, ¿no? Aparte de que el ritmo pues tiene que ser un poco, no vamos a ponerle Alegre. como alegre, una sensación alegre, ¿no? Aunque Sí. como bien lo dice David, efectivamente, ¿no? Hay datos que nos dicen que los villancicos en su origen no necesariamente eran alegres, sino No. que contaban las historias de las villas. Y de hecho, muchos siglos el villancico estuvo relegado por la iglesia. Ah, sí, estaban prohibidos. Recordemos que Ok. toda la Edad Media, la música religiosa estaba dominada por el canto gregoriano, o bueno, Sí. la mayor parte de la Edad Media, ¿no? Por el canto gregoriano. Sin embargo, en muchas de las festividades religiosas estaban estas danzas y cantos que eran los profanos. O sea, todo lo que no tenía que ver con Dios era canto profano, ¿no? Ya. Era lo festivo, ¿no? Entonces, pues vieron autoridades religiosas vieron que ese tipo de cantos servía para poder utilizarlo como una herramienta de evangelización, ¿no? A ver, alto. La historia se está repitiendo. Esto es una profecía que les voy a dar, gente. No se espanten el día que haya reggaetón católico y la iglesia lo esté ahí utilizando para que usted vaya a misa. Pues digamos que hasta cierto punto la iglesia aprendió a echar mano de lo que tenía para poder hacer ese proceso de evangelización. Y los villancicos fueron una herramienta también, así como lo platicábamos en el podcast pasado de las pastorelas. Sí. Pues también igual los villancicos, ¿no? Por mucho tiempo efectivamente fueron repudiados, o sea, era así de, ay no, eso no es de Dios. Sí, y eso no es música buena, ¿no? Es música... Ajá, porque aparte el villancico como tal ya empieza a tener una estructura y empieza a ser acompañado por instrumentos, principalmente de cuerda o de órgano en algunas ocasiones. Entonces, De cuerda y de órgano. Bueno, a ver, hasta donde yo entiendo, órgano solamente había en las iglesias. Por Exacto. eso, cuando pasa Cuando a ser... entra. ajá, sí, sí, exacto, Ah, ya. exacto. Sí, claro, cuando O pasa a sea, ser digamos ya un que elemento. empieza a tener esa estructura porque se empieza a acompañar, sobre todo de instrumentos de cuerda pulsada o instrumentos de viento, por ejemplo. Entonces, pues al ver esta parte, de hecho, no sé si recuerdes cuando estábamos acá investigando, no sé si recuerdes, Diana, cuando estábamos investigando en el archivo que había ciertas indicaciones de que se prohibían justamente en temporada navideña
hacer mucho escándalo con las canciones cuando se tenían las chirimías, ¿no? Que eran esta especie de antecedente como del oboe, en donde tenía un sonido muy estridente, ¿no? Entonces era lo que se tocaba. Porque era, ajá, o sea, y buscaban una música más coral, más solemne. Ujú. Ok. Oh, Ahora, qué cuando lotos. llegan a... Bueno, eso es cuando surgen allá en Europa, ¿no? Sí, Ya cuando llegan aquí a México con esta parte de la conquista religiosa, ¿no? sí. Eh, pues se empiezan a mezclar con todo lo que... con toda la forma de ser de los naturales, en donde todo lo que, o la mayoría parte de lo que se transmitía en cuanto a la historia, la enseñanza, las costumbres y demás, era muchas veces a través de los cantos, de las danzas y de los bailes. Entonces, pues vieron ahí justamente una herramienta, pues para poder evangelizar a través de los villancicos. Ok. Entonces, bueno, actualmente para tener el nombre de villancico tendría que tener esa parte evangélica. En algún momento, la iglesia, podríamos decirlo así, se apropió Sí, de exacto. este canto. O sea, ahorita Sí. ya el villancico tú lo relacionas con Navidad. Ajá. Sí, sí, sí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos años después, y yo creo que más adelante vamos a retomar el tema, se volvió un elemento de mercadotecnia y salió del aspecto religioso. Sobre todo Ok. con la incorporación o la apropiación de este tipo de cantos por las diferentes religiones, Iglesias. iglesias. Ajá. Ajá. Ok. Porque no en todas las partes del mundo, recordemos que se celebra la Navidad como nosotros lo tenemos entendido. Bueno, y de la misma manera, ¿no? O sea, no No. todos. O sea, es prácticamente, digamos, que esa tradición, tanto anglosajona, bueno, todas las colonias americanas, desde Estados Unidos hasta Argentina, o sea, ahí sí hay una gran variedad de villancicos porque la región fue colonizada pues por estos países, ¿no? España, Sí. Portugal e Inglaterra, que sí tenían esa tradición de los villancicos, sobre todo España y Portugal. Eran así como que los dos países donde más se cantaban los villancicos o donde era más común. Sí, porque no espero que en Argentina o en Brasil ahorita estén cantando que la nieve cae afuera y el niño adentro. No, ¿verdad? Están en pleno verano. Ellos Exacto. Ellos están sude que sude y nosotros Aquí. tiritando de frío. Ajá, que ese es otro tipo en donde tiene que ver esta parte de la mercadotecnia que decía Diana, ¿no? En donde te han vendido la idea de que la Navidad es con nieve y con cantos navideños, ¿no? Y Sí. aquí viene un aspecto importante. Se empieza a asociar los villancicos con la Navidad a raíz de que en los villancicos se empiezan a utilizar elementos que lo asocian con la época. Un ejemplo, los cascabeles. Oye, es cierto, ¿por qué los cascabeles nada más en Navidad? Bueno, viene justamente de que en esta época, en muchas zonas que están donde cae la nieve, donde está Sí. elevado, el transporte justamente pues eran los trineos, ¿no? Y a los trineos se les empieza a adornar con cascabeles. Entonces el cascabel va marcando el paso del caballo, ¿no? Tan, 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 Sí. tan. O de tan. los perritos o de los animalitos Ajá. que lo jalaran. Entonces, si a eso le sumas muchas leyendas urbanas, ¿no? De la zona, Sí. pues entonces empiezas a asociar el sonido de los cascabeles y sobre todo la repetición de ese sonido de cascabel con la época navideña, con la cuestión religiosa. Entonces, se empieza a asociar esa parte. Sí, y cuando la iglesia retoma el villancico como una herramienta de evangelización, justamente también le da esta connotación de narrar pasajes bíblicos relacionados al nacimiento de Jesús o que tengan que ver con cuestiones de fe, esperanza, hablar de virtudes o así, en los cantos. O sea, y de ahí empiezan a surgir letras relacionadas a. Ok. Bueno, es que sí hay muchos villancicos. Sobre todo, hay muchos villancicos que quizás, o los que más que nosotros conocemos, son netamente de Latinoamérica, hablando México y todo el cono sur, todo eso. Yo- A ver, ¿cuál Burrito recuerdas? sabanero, el niño del tambor, son los que más me llegan y los que más suenan, ¿no? Sí y no. Ok. No, por ejemplo, esta parte de lo que llamamos del niño del tambor y de sobre todo del niño del tambor es una pieza estadounidense.
O sea, el Ya. compositor es estadounidense. Sí, y por ejemplo, algunos villancicos surgen de las zarzuelas españolas. Las zarzuelas son representaciones teatrales que se hacían en plazas, o sea, por eso plazuelas, donde se hacía una dramatización de alguna cuestión cotidiana, muy pequeñita, o sea, era una obra muy chiquitita, pero siempre se musicalizaba. Y el villancico era una de las herramientas en temporada de Navidad, Sí. por así decirlo. Y entonces, contaban así como que las travesías, los pasajes. Y de hecho, a la fecha, si escuchamos algunas letras de villancicos, están totalmente, pues, en un lenguaje muy castellanizado. Ahorita haciendo una acotación eso de las zarzuelas, el nombre de las zarzuelas viene justamente de donde se representaban, eran los patios donde había zarzas. Entonces por eso se llaman zarzuelas. Ya, tendremos que hacer un podcast referente a eso, ¿no? Pero acotación nada más. Sí, y la verdad es que los villancicos, o sea, yo también, por ejemplo, si me preguntas de villancicos, pues yo no pasaba ¿de qué? Campana sobre campana, sí es campana sobre campana, Sí, ¿verdad? campana sobre campana. Y el de noche de paz, noche de amor, o sea, que son como que los más comunes. Incluso ahora se incluyen en las liturgias navideñas, Sí. no solamente de la Iglesia Católica, Ya. sino de Mira, las por iglesias ejemplo, cristianas. ese Noche de Paz, si no me recuerdo, es al principios del siglo XIX, 1800 y cachito, cuando surge Noche de Paz. Porque es durante el siglo XVI y XVII que entonces la iglesia dice, ¿sabes qué? O sea, no solamente lo voy a utilizar para evangelizar, vamos a hacerlo un canto sofisticado, que el villancico se vuelva una distinción, o sea, que sea coral, que sea solemne, que sea elegante. Y es que muchos de los villancicos que conocemos vienen de tradición, por decir, son muy viejitos, de esta parte de los cantos andaluces, de los cantos de Castilla, de toda esa zona de lo que era, bueno, de la Croacia, España, porque surgen allá y como bien dice Diana, se castellanizan y se pasan de este lado. Ya, y llegan de este lado así como que... Sí, por ejemplo, algo de siempre ha sonado, y es algo normal. Por ejemplo, el de Marimorena, inclusive Sí. en algunas estrofas muy antiguas, tienen todavía palabras en árabe que también dan Ajá. esa, Pues de Exacto. todos historia. modos, de entrada cuando dice la marimorena, dices, pues eso suena muy españolano. Sí, ¿no? de hecho, Ajá. ese tipo de villancicos es mozárabe. Exacto. O sea, que es esa influencia árabe en la región de Granada, España, Sí. porque fue territorio dominado por los moros, bueno, por los Por los 300 árabes. años casi. Por 300 años, ajá. Poquito. Y entonces viene toda esa herencia, entonces imagínate, mezclar toda esa herencia árabe con la herencia española, y luego llegar a México y los transformas, y aquí le aumentas, ándale, Juana, no te dilates, ¿no? Entonces, por eso es que de repente, ya a mí me da mucha risa porque villancicos a veces creemos que nada más son esos que son así bien, solemnes y que los coros cantan ahora majestuosmente en los No, eventos, de hecho, ¿no? por Sí. ejemplo, hay una tradición en Galicia, justamente en Navidad, con este tipo de villancicos, en donde se empiezan a hacer como unas contestaciones entre los invitados, pero contestaciones, o sea, fuertes, como de ofensa, ¿no? Pero caray. dentro del juego de la canción. Y eso es una tradición propiamente de la época de Navidad, digamos, una de las festividades de Navidad, entre las convivencias que hay en la zona. Órale. Ese sería el villancico. A ver, también entra como villancico la parte que mencionaba Diana, ¿no? La de, ándale Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates y todos esos coritos que se hacen en las posadas. Sí. Pues propiamente son villancicos, ¿no? Sí, exacto. Ah, ok. O sea, propiamente son villancicos porque ya responden a lo que actualmente asocias a un villancico, que es época navideña, Sí. donde tienes una canción de un ritmo alegre, ¿no? Un Sí. ritmo fácil de interpretar, que la gente puede seguir, que además tiene un estribillo que se va repitiendo entre cada estrofa, ¿no? Entonces, si tienes un canto que corresponda a eso, es un villancico. A ver. Y entonces, cuando nosotros llegamos ahí a la posada y en el nombre del cielo. Ah, bueno, esa es la, ¿Eso entraría como villancico o es un canto independiente? Este es un punto como podemos llamarlo, como de... Es el meollo. Es como una dualidad, porque técnicamente tiene una estructura de un villancico, pero ese se asocia más justamente por los cantos que venían escritos
en la antigua novena para pedir posada. Ajá, hasta así dice el librito. Sí. Antigua novena para pedir posada. Que no me hagan caso, y es un dato que no he verificado, pero por ahí alguna vez leí que muchas de las ilustraciones que se publicaron en esa novena para pedir posadas eran algunos grabados de posadas. ¿De Posadas? ¿Sí? Posadas de Guadalupe. De Posada. Guadalupe Ajá, Posadas. ajá. De Pepe Lupe. De Pepe Lupe, exactamente. Ah, O sea, la las imagen, la ilustraciones. Las ilustración. ilustraciones, exacto. Órale. O sea, algunas, ¿no? Obviamente. No Yo- sé si las que Yo veo la tenemos más... actualmente sean o derivadas Ok. de ahí, pero sí hay, en alguna ocasión leí que muchos de esas novenas que se publicaron en aquellos años, venían con algunas ilustraciones de José Guadalupe Posada. Fíjate, y uno perdiendo el librito de la, ¿qué? ¿Cómo se llama? Antigua. Antigua novena para pedir posada. Ándale. Nosotros cada año el 24 andamos perdiendo eso, porque ya ven que también ahí viene el arrullo del niño Dios, ¿no? Que de hecho esos Sí. arrullos, ese es otro asunto, porque... ¿Ya no son villancicos? Ok. No, fíjate que el arrullo tiene una peculiaridad en donde es un canto justamente para arrullar, pero que ese canto deriva si lo vemos desde el lado de España, Sí. de las canciones de cuna, ¿no? Si lo vemos ya hispanizado, ya en esta parte de México, de Sí. lo que se le conoció como las nanas, que eran canciones eso. para arrullar a los niños. Sí. Entonces es una mezcla de esas canciones de cuna, pero con este enfoque Con razón, navideño, mi ¿no? nana me la cantaba. Y ese niño lindo que nació de día, quiere que lo lleven a ver a su tía. Ajá, y la otra peculiaridad que había es que muchos de los villancicos, cuando llegan acá, lógicamente se tenían que traducir al náhuatl o en algunos dialectos. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz compuso villancicos. Compuso villancicos O sea, para la Virgen, no Ah. netamente para la Navidad, y compuso villancicos netamente hablando de la cuestión navideña, ¿no? Pero muchos bueno, Fíjate. algunos de ellos, inclusive en sus manuscritos aparece como el dialecto o en el que está escrito, está como guineo, que era una mezcla del dialecto de los esclavos africanos que llegaron y ya mezclado con palabras castellanas, ¿no? Es una mezcla media rara ahí, donde sí entiendes el mensaje, pero las Pero no palabras, todo. exacto, las palabras no son tan claras. Guineo. Guineo. La mezcla de, digamos, lo que nosotros le decíamos hablar mexicano, que era la mezcla de entre castellano y lenguaje. Más bien lo que aquí se náhuatl conocía o- como mexicano Ajá. era una mezcla del náhuatl, pero de algunas deformaciones por la zona, Sí. ¿no? Recordemos que en cada zona el náhuatl tiene una connotación. Y sobre todo porque ya le empezaron a meter pues, que algunas de las lenguas más locales, ¿no? Que otomís, mazahuas, ¿no? Sí, o sea, había esa mezcla de palabras y con Sor Juana pasó ¿Pasó lo justamente mismo? eso. Ajá. Al Pero haber con- esclavos negros en la hacienda donde ella crece y al estar en contacto con naturales, esclavos y además españoles, Sí. o sea, era una mezcla de sonidos. Ujú. Oye, era una chola, que digo, como le dicen, era una pocha. Sí, se podría decir así porque, bueno, más que ella, Pues ella el lo lenguaje. El aprendió. entorno, sí. El entorno. Ajá, y entonces pues ella también recurre a este lenguaje para crear obras que en su momento eran más versos, o sea, en realidad eran versos, que después se musicalizaron. Ah, bueno, sí. En realidad yo creo que ella sí la pensó incluso hasta con música. Sí. Pero bueno, no ha llegado esa música hasta nuestros días, ¿no? Entonces, muchos de los textos que ella escribió actualmente se han musicalizado asemejando a lo que pudiera haber sonado, ¿no? Y de hecho, o sea, los Ajá, villancicos sí. también tienen esa cualidad, que son versos. Y en algunos sí. casos son versos locales, o sea, historias Claro, locales. lo que tú decías, ¿no? Esa Ajá. parte de ándale, Juana, no te dilates. Eso es, o sea, si en tu familia hay una Juana, pues ya de ahí te agarras, ¿no? Pero Sí. si no hay Juana, le cambias el nombre, Ok. ¿no? Sí. Y los villancicos van evolucionando conforme la misma sociedad. Sí, alguna vez nos tocó ir a una posada, hace años, en donde el coro era tipo reggaetonero. Las cantoras Las eran cantoras. muy jóvenes y ya traían todito el flow reggaetonero. Así Sí. ya cantaban ahí. Ok, un yo, Sí, yay, sí, sí. yay.
Ajá, o sea, ándale, Juana, o sea, ¿cómo lo harías? A ver, Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuatis. Algo así. Algo así. Era una cosa media rara. O sea, sí estaba la letra del villancico. Bueno, esperemos que no se sigan deformando, porque si no... y que esa es otra cualidad de los villancicos. Una vez que ya no son propiedad de la iglesia como tal, o sea, que no son exclusivos de la iglesia, muchos artistas, muchos movimientos, congregaciones y demás, los empiezan a retomar y los modifican de acuerdo a las circunstancias, o mejor dicho, los adaptan, no los modifican. Los adaptan. Inclusive muchos se crean. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, yo todavía llegué a reproducir LPs con temática 100% navideña, ¿no? Desde el disco de las ardillitas, que es muy famoso, ¿no? Sí. Hasta un disco que editó la Rondalla de Saltillo, de puras canciones navideñas. Ah, caray. Claro, la Estudiantina de Guanajuato, también, de la Universidad de Guanajuato, editó varios libros varios discos con villancicos y con música navideña. Bueno, pero ahorita que haces referencia a los libros, había cancioneros navideños. Ah, o sea, sí, hay de sí. hecho, ¿no? Saldivas de Pickup sacó su cancionero navideño, ¿eh? No sé si haya todavía, la verdad. O sea, no sé si lo sigan editando como tal cancioneros. Pero sí hay, o sí hubo mucho tiempo cancioneros que no solamente, bien lo decías, editoriales dedicadas a eso, sino por ejemplo Bimbo, Saldivas Picot, Nescafé, el Metro inclusive, Sí. el sistema de transporte colectivo Metro. No el periódico, el no el sistema de El transporte sistema, colectivo. exacto. Editaron y publicaron cancioneros populares. Ahí es esa parte, Ya. o sea, en realidad el villancico es un canto popular. Pero, a ver, vamos a echarnos un clavadito. ¿Conocen villancicos mexicanos? Porque a lo que decimos, ¿no? Conocemos los básicos y ni conocemos orígenes. ¿Pero conocemos villancicos mexicanos? Mira, por ejemplo, yo te puedo hablar, hay uno que se llama, Soy un pobre pastorcito. Soy un pobre pastorcito que habita en la serranía. No, ese no. ¿No? Yo, la primera vez que lo escuché fue con un coro de niños, si no mal recuerdo, de Zacapoaxtla. Pero es un villancico, hasta donde yo tengo entendido, netamente mexicano. No se desconoce pues, como que la fecha de creación. de creación y demás, pero por ejemplo, no. Más reciente, por ejemplo, hay un canto navideño que a lo mejor no, yo creo que sí entra como villancico, que se llama México Ángel y Pastor, que también está compuesto por la década de los 70, más o menos, si no mal recuerdo, ok. ¿no? Villancicos, por ejemplo, novohispanos, de Sor Juana, yo conozco creo que dos. Uno se llama Andrés lo quedó el ganado, y otro se llama ahí se me fue. Se me fue el nombre, pero hay se me otro. fue. ¿No es el de algo de Babelén o cómo es? Sí, pero se me fue el título ahorita. Bueno, Sí, ajá. digamos que esos serían como que algunos de los referentes. Sí, sí. Exacto, Porque pero la mayoría de los villancicos, como lo decíamos, son de origen europeo. sí, por ejemplo, ese de María Morena es netamente español. O el de la burra chocolatera. También es una español. marcha española. Es una, exactamente. Pero, por ejemplo, en Noche de Paz no es español, es Noche de paz. es austriaca No. esa. Tiene todo el estilo. Los vals, todo eso. Ajá, Sí. porque también ya cuando Sí. surgen las orquestas, la música de cámara y todo eso, pues y también sobre todo retoman eso. porque Noche de Paz surge a principios del siglo XIX, que estamos hablando del siglo, sí, 19, 1800, Ajá. Sí. ¿no? Y recordemos que aquí en México todo el siglo XIX estuvo bastante influenciado por música extranjera, ¿no? Entonces, Nah, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Exacto, ¿no? El que conozca de historia sabrá qué decimos. Y el que Sí. no, que le investigue, muchachos, porque no les vamos a dar clase ahorita. Ah, no es cierto. sí, que sea interesante. Bueno, tenemos un podcast justamente de los primeros que tenemos, que habla justamente de la música del siglo XIX, ¿no? Sí.
Por ejemplo, pero sin duda yo creo que uno de los más sonados es el de Blanca Navidad, ¿no? Que Oh, ahí justamente Blanca es a donde voy que... Navidad. Ya ven que nuestro vecino del norte le gusta apropiarse de todo. Sí. Esa apropiación cultural, ¿no? Pues déjenme decirles que quien se ha encargado de difundir de manera más Masiva. masiva y a través de la mercadotecnia los villancicos es Estados Unidos. Para Ok. venderte esta imagen justamente de la Navidad blanca, ¿no? Nevada con el Nevada árbol. con el árbol, o sea, venderte esa ideología de que así debe ser la Con los Navidad. regalos y Con los todo. regalos, exactamente, ¿no? Y hoy volteamos a ver a Estados Unidos con las diferentes iglesias que lo conforman, que la mayoría son de, pues sí, de origen cristiano, pero en sus diferentes Sí. variantes. Y los villancicos son así, o sea, su máximo de las fiestas navideñas. Se preparan todo el año para llegar a la Navidad. Y los coros, ya sea gospel, toda esta música de Sí. este tipo de iglesias, de congregaciones. Ujú. Sí. Y ese es así como que el máximo de la Navidad. Es que creo que es lo que los une más sin meterse en problemas religiosos, ¿no? No, yo creo que es la esencia de la religión como tal en estas épocas festivas, porque recordemos que dentro del calendario litúrgico la Navidad solo es solo es el 25 como tal. Sí, ¿no? Navidad es el 25 de diciembre. O sea, lo previo se llama Adviento, Ajá. que es toda la preparación para justamente la Sí. la espera, ¿no? Y termina con la Epifanía, que es el día... Sí, puede variar un poco. No, bueno, Antes era con Ujú. el 6 de enero. Ahora puede variar un poquito. Me parece que es el segundo domingo de enero, algo Ajá. así. De acuerdo Sí. a los calendarios litúrgicos de las diferentes congregaciones y asociaciones religiosas. Ujú. Curiosamente, todas las fiestas que tienen que ver con el nacimiento de algún ser divino coinciden Sí, en exacto, fechas, ¿no? exacto. Que también es esa otra parte. O sea, la Navidad se volvió mercadotecnia por la cuestión de regalos, ventas y demás. Y que a lo mejor dejaron de lado la parte del origen de incluso la palabra natividad. O sea, el Sí. nacimiento de. Y aquí es pues, donde decía lo que entra Diana, ¿no? Donde, pues, quien te quiere vender esa ideología, pues te va a empezar a mostrar productos, empezar a generar ese tipo pues sí, de elementos que puedas consumir, en donde, pues, te vende su ideología de lo que es la Navidad, ¿no? Ajá. Es una época fría, con nieve, con árbol, con cantos, en donde están los coros en las esquinas o en las iglesias, haciendo los villancicos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, porque resulta que, bueno, en la imagen que te venden en la televisión o en las redes ahora, es de que salen los coros a cantar villancicos, Exacto. ¿no? Y todo eso. ¿Y qué crees? Yo decía, ay, eso sí se ve muy así como que en un mundo muy utópico, ¿no? Utópico. ¿Y qué crees? El año pasado me tocó verlo. Llevaron a los niños de un orfanatorio a cantar fuera de un centro comercial, que dije, híjole, no, pues sí te saben pegar, cabrón, porque pues son niños huérfanos. ¿Cómo no les vas a dar pues, una cooperación? Ya están cantando aquí, cabrón. Y sí está haciendo frío, ya es noche, no manches. Pero dije, pero alguien los trajo, Exacto. ¿no? Entonces, pues descalzos no andan estos chamacos. Pero mira, más allá de esta ideología que tú, o sea, no te imaginas, por ejemplo, hace rato lo decías, no te imaginas una Navidad en playa, ¿no? Con un sol, por ejemplo. Sí, no, es raro. Nosotros estamos muy acostumbrados a esa Exacto, parte de, sí. pues no nieve, pero sí frío. Pero sí frío. Claro, y que al pie Todo de una mundo- fogatita o algo así, ¿no? Todo el mundo anda enchamarrado, ¿no? Exacto. O sea- pero por ejemplo, aquí viene otra parte, ¿no? Vamos, y eso, bueno, lo hemos ahora tocado en la parte de la pastorela que hicimos, ¿no? La tradición de la rama en Veracruz. En donde sí. también son cantos, donde tienen una estrofa, donde hay un estribillo que se va intercalando entre las estrofas, y tú lo considerarías villancico. No, más bien yo lo hubiera considerado un son. Es un son jarocho, ¿no? Sí. Pero que se puede considerar. Pero Si, entonces si- si con lo la metes, estructura, si lo metes dentro de la estructura, sería un villancico. Y porque aparte, cuando el villancico se vuelve una herramienta mercadológica, entonces ya los artistas de renombre
sobre todo los de la industria musical estadounidense, que son los que más abarcan. Uy, no, y sobre... Sacaron sus discos navideños. Perdón, pero hasta Luis Miguel tiene su disco de villancicos. Sí, porque Santa Cruz llegó a la ciudad. Sí. No sé si recuerdan que hace... Sí lo escuchó Diana. Creo que el año pasado fue cuando fuimos a colaborar a una presentación. Sí. Ah, bueno. Entonces, pues para amenizar el asunto, pues empezamos a poner música, ¿no? Entonces, mucha de esa música que utilizamos para amenizar en esa ocasión tenía todo este estilo norteamericano, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. En donde... Anglosajón. Pues, sí. Ajá, en donde tienes a lo mejor el Blanca Navidad, pero en 7 versiones diferentes, Ajá. por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? Lo tienes en jazz, lo tienes en gospel, lo tienes en coro, por ejemplo. Que fíjate, ahorita que dijo que estas versiones de Estados Unidos, una de las cosas que hizo o que ha llamado más la atención y uno de los discos más famosos que hay en Estados Unidos es justamente el disco de Navidad de esta cantante Mariah Carey. Ah, bueno, ahorita. Ajá. Yo pensé que iba a decir de Frank que Sinatra. ajá, pero que después de él, o sea, así, el disco más famoso y más conocido de Navidad es el de ella. No hay casa donde no se toquen las canciones de esta mujer en esta temporada navideña. Que también aquí cabe resaltar otro punto importante. Bien lo decías, esa parte del que se conozcan estos cantos tiene mucho que ver también con la tradición o con la educación musical que tienen en esos países. Porque mucha de la educación musical te la dan en las comunidades, en las congregaciones religiosas, en donde los que asisten pues te saben leer partitura, te saben tocar el piano y la saben ejecutar en sus casas o tienen algún piano o lo que sea, ¿no? Y eso también ha permitido que estas canciones se difundan y se sigan preservando y se vuelvan justamente ya algo clásico, ¿no? Entonces, si tienes un tema clásico y llega un artista con unos arreglos interesantes, novedosos, pues se convierte en algo... Lo decíamos hace tiempo, ¿no? La nostalgia vende. Sí, sobre todo. Aunque hace algunos años, cuando yo cantaba en un coro de una iglesia, hace algunos años, me llamó mucho la atención un villancico que nos presentó uno de los señores justamente que formaba parte del coro. A él le gustaba mucho todo esto de la música de trova y demás, y nos presentó este villancico de La Peregrinación. Ah, ya. ¿No? Estos villancicos que son sudamericanos. Sí, son de un compositor que se llama Ariel Ramírez y tiene básicamente tiene muchas composiciones, pero dos importantes, que es la Misa Criolla y... De él es la Misa Criolla. Sí, y Navidad Me gusta Nuestra. mucho. Ah, sí, esa de Navidad Nuestra a mí me encanta. Y de hecho él la empezó a componer cuando se dio este permiso por parte del papá, en donde se permitía que, pues para llegar justamente a ser más... acercar más la religión Ser más a las empático. personas, pues utilizar ritmos e instrumentos de la zona, ¿no? Entonces Ariel Ramírez compone Navidad Nuestra, la Misa Criolla y Navidad Nuestra y sale en el LP, ¿no? Uno de cada lado. Ya. Y justamente utiliza instrumentos andinos, ¿no? Como lo que son los... Y sobre todo ritmos, ¿no? De la zona. Y es interesante porque incluso el lenguaje está pensado, o más bien está hecho por estas zonas, en donde inclusive utilizan términos que cuando se presentan pues tuvieron que explicarlos, ¿no? Así es. Entonces, porque sí. Imagínate escuchar a Mercedes Sosa cantar todos estos villancicos que este hombre crea y que, o sea, de por sí el tono de voz, ¿no? Los instrumentos, el ritmo y todo, y las palabras... Y de repente, o sea, sí es así de, ay, bueno, ¿y eso qué será, no? O sea, así de, ¿qué es eso? No es un lenguaje común para nosotros, porque no es lo que hablamos. Sin embargo, es un ritmo que asociamos más. Sí, sí. Aunque la verdad sí nos gana la industria norteamericana, con toda esta influencia, ¿no? De los villancicos, pero también hay que echarle una revisada a esos villancicos Sí, también andinos. no culpemos, pero es que también es lo que ponen y es lo que venden las marcas. Entonces... Pues, si nos queremos quitar de esto, pues no consumamos nada de marcas, va a estar difícil, ¿no? Exacto. Entonces, sí identificarlo, pero sí, o sea, no perderlo porque es parte de, o sea, no podemos decir porque solamente sea anglosajón, no es bueno. O
Hay muchas cosas buenas. Y no es parte del mundo. Sí es parte también de este mundo. También es parte de este planeta. Tenemos que conocer cómo ellos viven la Navidad. Ajá. Pero también tenemos que voltear para el otro lado. Sí, o sea, y la verdad es que yo les recomiendo mucho este disco de Navidad Nuestra. Incluso lo pueden buscar así en YouTube o en los reproductores de música. Porque se van a encontrar con villancicos que tienen toda una historia. O sea, si les pones atención... Sobre todo nos vamos a identificar, ¿no? Más Lo que pasa es que ajá. Navidad Nuestra está pensado con los 6 pajes, son 6 temas y cada uno de ellos va narrando parte de esta, pues sí, todo este trayecto, este traslado que se llega o que tiene que vivir José y María para que Ajá. nazca el niño, ¿no? Entonces está retratado en los pasajes también incluso bíblicos, ¿no? Está la anunciación, está la peregrinación, está el nacimiento. Y mi favorito es el de los Reyes Magos. Ah, bueno, está Esa me encanta. la epifanía, ¿no? Cuando Esa me ajá. encanta. Esa la tienes que... Me encanta. O sea, y la he escuchado en muchas versiones, pero me gusta mucho la letra. Porque están los Ok. Reyes Magos. Acá nomás me sabía el de Ya vienen los Reyes Magos, ¿no? Vienen Que por cierto, los esa era Reyes nuestra Magos. canción favorita de enero. Sí. Cuando éramos niños. Y bueno, aquí me quedo... Vamos a hablar yo creo que para ir cerrando ya nada más, creo que un villancico que también no puede faltar en las casas en esta temporada, y Neto es fan de esa, es La Claro. Tamalada. Ah, sí, sí, sí. Las ardillitas, ese Las disco de las ardillitas, ardillitas. Que por cierto voy a hacer aquí un comercial. Si usted anda buscando de repente a Neto y él no le contesta el teléfono, no le contesta los mensajes, le voy a dar un consejo, un tip. Mande un mensaje a Recuerdos al Aire, vocelo ahí, segurito ahí se entera que lo andan buscando. Tere, gracias por ese servicio a la comunidad que haces cada vez que sacas los mensajes de acá este muchacho al aire. Muchas gracias, Tere. Bueno, La mejor locutora, vamos a decirlo, en verdad, la mejor locutora. Y ahorita me acordé porque justamente escuchamos La Tamalada gracias a ti Sí, en Recuerdos al Aire, sí. ¿no? Entonces, también con ese abrieron esa temporada navideña, esa temporada de villancicos. Sí. Entonces, definitivamente las ardillitas Es también es un clásico. es un clásico ya de la cultura popular mexicana. Sí, y hablando igual de discos clásicos, el de Chabelo cantando, bueno, igual villancicos. Es que está Chabelo. Yo les recomendaría mucho escuchar las canciones navideñas de Chava Flores, por ejemplo, Sí. ¿no? Inclusive, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden un grupo que se llama Los Joao, tienen un disco. Ah, Sí. ese donde mamá le dio un beso a Santa Claus. No. Los ¿No? Joao tienen un disco, un LP, sacaron un LP, en donde era como que el popurrí para la fiesta. Sí. Entonces era todo un lado, era las canciones seguidas, todas navideñas, y le dabas la vuelta y todas navideñas era para la fiesta. Pero terminaban Wow. con la del Año Nuevo, ¿no? La de Año Nuevo, Yo no exactamente. olvido el año viejo porque me ha dejado cosas... O sea, sí, mis tíos tenían ese disco. Y todos los discos de los cantantes en Navidad, ¿no? Que si de Mijares, que si de las Pandoras, que si no sé qué. También, Ajá, o sea, te exacto. los chutabas en Navidad. Sí, desde las 6 de la mañana al día 24, ahí estaba Bueno, sonando. en realidad yo tengo que decir que los 24 siempre me tocaba escuchar cohetes y cantos y arrullos, pero pues el 31 segurito escuchábamos algún disco navideño. ¿Por qué no? Bueno, y recuerde que estos podcasts llegaron a usted gracias a Notas con sabor. el deleite al paladar de su boca. Que si no regaló esta Navidad deliciosas galletas de nota con sabor, no sabe de lo que sabe se de lo perdió. que Y a los que sí regalaron galletas, muchas gracias. Gracias. Ustedes sí saben lo que regalan. Ustedes sí saben. Qué buenos regalos dieron. Sí. No regale suéteres feos, regale galletas. Sí, y recuerde el eslogan de esta Navidad justamente fue regalar deliciosos momentos. Regale sus momentos que Sí. para su corazón. Exactamente. Ok. Pues no queremos, pero Sí, no, sí, la verdad sí queremos porque todavía la fiesta está allá afuera. Entonces nos vamos a más fiesta. a ver si alcanzamos algo. Sale, nos vemos.